Buen día, nosotros somos de la carrera de Pedagogía, de la clase de Psicología de la Educación. Somos el grupo número 1, que lo conformamos por Elvin Rodas, Janina Espinal, Dilsa Maradiaga y su presente Ana Godoy. Les venimos a hablar sobre las diferencias entre los aprendices y las necesidades de aprendizaje. La inteligencia es la capacidad para adquirir y utilizar conocimientos con la finalidad de resolver problemas y adaptarse al mundo. Tipos de inteligencia. Inteligencia general. Es el factor general de la capacidad cognitiva que se relaciona en distintos grados con el desempeño en todas las pruebas mentales. La inteligencia fluida. Eficiencia mental, capacidades no verbales fundamentadas en el desarrollo del cerebro. Inteligencias múltiples. Son 8 tipos de inteligencias, que son lingüístico-verbal, lógico-matemática, visoespacial, musical, corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. La inteligencia cristalizada es la capacidad para aplicar métodos de resolución de problemas aceptados por la cultura. Continuando con el tema, los dejamos con el compañero Elvin Rodas. Bueno, dando continuidad a lo que es el tema tan interesante como es la inteligencia, vamos a ver en esta diapositiva sobre todo cómo podemos medir o cómo se mide la inteligencia. Esta se puede medir de 2 formas, ¿verdad? Hay que ya están elaboradas, que son aprobadas y se pueden aplicar de una forma individual, ¿verdad? Y también se pueden aplicar de una forma grupal. Estas con el fin de medir el índice de inteligencia o la capacidad de inteligencia que tiene la persona. Por lo general, estas andan con una puntuación promedio del 100%. La inteligencia predice en la escuela o en el centro educativo el grado de éxito, en este caso puede ser de un estudiante. Y las grupales, ¿verdad? Las grupales, hablando de lo que son las pruebas grupales, estas tienen menos probabilidad de dar una imagen precisa de la capacidad de un individuo, ¿verdad? Entonces, son, como podría decirse, más factibles las que son individuales para medir la inteligencia, ya sea en un estudiante o en otro tipo de persona, ¿verdad? En un trabajo o cuando solicitan a una persona para un puesto de trabajo, donde a veces se aplican lo que son estas pruebas. Luego tenemos también lo que son los estilos de aprendizaje y de pensamiento. Cuando hablamos de los estilos de aprendizaje, estamos hablando de los métodos característicos que utiliza una persona para aprender y estudiar. Y cuando mencionamos las preferencias de aprendizaje, estamos mencionando o haciendo mención a las formas preferidas de estudio y aprendizaje, ya sea de un estudiante en un centro educativo, donde aquí, por ejemplo, podemos mencionar que en algunos casos se da que en el salón de clases hay estudiantes que prefieren trabajar o aprenden más trabajando de una forma grupal a que hacerlo de una forma individual. Otro que podemos mencionar es cuando se utilizan, por ejemplo, imágenes o un video para transmitir un tema educativo. Son preferencias de aprendizaje que estas generan conocimiento en algunos estudiantes, ¿verdad? Que tienen esas preferencias de utilizar estos estilos de aprendizaje que van a generar conocimiento. Entonces, en general, cada niño o cada estudiante, hablando del sistema educativo y del salón de clases, tiene sus preferencias por un
por un estilo de aprendizaje, donde él pues se le hace más fácil adquirir el conocimiento de esa forma. Y estos no van a ser generales para todos, ¿verdad? Cada estudiante en su centro educativo tiene su preferencia por un estilo de aprendizaje, entonces no se pueden generalizar los estilos de aprendizaje para los estudiantes, ¿verdad? Sino que cada uno pues tiene el que es preferencial para él, ¿verdad? Continuando, lo voy a dejar con la compañera Yanina Espinal, que nos va a seguir compartiendo y hablando acerca de este tema tan interesante. Bueno, muy buena. Vamos a hablar, ¿verdad? Lo que es las diferencias individuales y las leyes. Dice, mencionamos aquí, ¿verdad? Lo que son las discapacidades que hay hoy en día. ¿Qué son estos tipos de discapacidades, verdad? Cuando encontramos en un salón de clases un niño con problemas especiales, quizás no vidente, sin movilidad quizás en sus piernas. A este tipo de estudiantes hay que, sin importar que su ambiente, hay que tener inclusión a estos niños, ¿verdad? En lo que son el salón de clases, de hacerlo formar parte de las actividades, ¿verdad? Sin importar la discapacidad que éste tenga. La integración que éste tenga para que forme, como les comentaba, ¿verdad? Tener parte y que no sea rechazado por ninguna razón en un grupo, solo porque presente alguna discapacidad, que como mencionaba, ¿verdad? Que no sea no vidente, quizás sea sordo, quizás sea mudo. Esto no es un impedimento para que él pueda aprender y tampoco tiene que ser una razón para ser rechazado en un centro educativo, ya que hoy en día hay leyes que aplican a la protección de este tipo de estudiantes de ser aceptados en la sociedad, sin necesidad, sin ver su discapacidad, su raza, su etnia, ¿verdad? Eso queda a un lado. Estos niños tienen que ser tomados en cuenta sin importar ese tipo de diferencias, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, que son los estudiantes con problemas de aprendizaje, que hoy en día, ¿verdad? Varía lo que son estas características, que son dificultades específicas, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que tengan alguna discapacidad quizás para movilizarse a su centro educativo, que tengan una mala coordinación, tanto en el aprendizaje como en el centro de educación, problemas para prestar atención, ¿verdad? En un centro de clases, que sea fácil que se distraiga, que con cualquier movimiento o pasa alguien por el salón, alguien habla, se distraiga y se desconecte de lo que es el ambiente en el centro en el salón de clases. Y que sea imperactivo, que impulse, o sea, que se desconcentre de clase, que esté molestando a su compañerito de la par, que sea fácil, ¿verdad? Como mencionaba, de que se desconecte completamente de lo que es el momento o la hora en la que se está impartiendo clases. Este tipo de niños, ¿verdad? Hay que prestarles un poco más de atención. Es el desempeño que es el bajo en lo que esperamos, ¿verdad? Que son niños que esperamos no llegar a encontrar en un centro de clases, pero que sin duda alguna tenemos que encontrar alguna de estas características en un centro educativo. Continuando con este tema, ¿verdad? Los dejo con mi compañera Dilcia. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar un poco de los estudiantes superdotados y talentosos. Dice que son alumnos muy brillantes, creativos y talentosos. Tienen habilidades en matemáticas, música y artes visuales. Y sus orígenes del talento son de naturaleza y de crianza. Bueno, los alumnos brillantes son aquellos que por lo general siempre llevan excelencia académica, tienen creatividad para crear y talentosos en lo que ellos crean. Algunos tienen habilidades en matemáticas, otros tienen habilidades en la música y otros tienen habilidades en lo que son las artes visuales por medio de la visión. Y sus orígenes de talento, de naturaleza y crianza, a veces los dos siempre se dan en los estudiantes.
También tenemos la diversidad, controversias en las capacidades de aprendizaje, la educación especial, que son diferencias que existen entre los individuos con respecto a sus capacidades y discapacidades. O sea que estos son retos especiales. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.